Estaba Luis Fernando Salas. Agradezco a Óscar Valderas, especialista como periodista en crimen organizado, en seguridad, que haya aceptado la invitación para platicar acerca de este tema. Óscar, muy buenas noches. Buenas noches, querido Rubén, gracias por la invitación. Al contrario, es una victoria, como dicen varias de las personas que contestaron en la calle, consideran como lo querían ver con castigo, ellos sienten, entonces ya lo castigaron, qué bueno, pero creo que las cosas no son tan fáciles. ¿Cómo la ves tú? Yo te diría, Rubén, que es una victoria pírrica, otra victoria de ese tamaño para el fiscal Gertz Manero y tiene que irse del gabinete. Primero, yo creo que hay tres cosas que tomar en consideración. La primera es que, aunque se diga otra cosa, realmente esta decisión no hubiera sido posible sin el balconeo con la fotografía famosa en el UNAM que tomó la periodista Lourdes Mendoza, quien tenía un tema personal con Emilio Lozoya cuando la vinculó a un supuesto soborno que daba Luis Videgaray. Un segundo tema es también que da la sensación de que el fiscal actúa más por enojo que por una estrategia largamente planeada. No hay que olvidar que habían pedido la defensa 6 ocasiones una extensión del tiempo para poder aportar pruebas a favor de Emilio Lozoya, y esta audiencia ocurre a 23 días de que aparecen las imágenes de Emilio Lozoya en el restaurante. Y otra cosa es que hasta el momento el encarcelamiento, esta prisión preventiva para Emilio Lozoya no representa ningún beneficio para el país. Los cómplices de la trama Odebrecht siguen libres, los verdaderos responsables no están de frente a la justicia y además, lo más importante, el daño patrimonial al erario público por los contratos irregulares entregados a la constructora Odebrecht no ha sido resarcido. Ese dinero que pudo haberse utilizado para hospitales, para escuelas, para caminos rurales, sigue sin aparecer. Yo creo, Rubén, que en este país difícilmente cárcel es sinónimo de justicia. En este caso, lo que tendría que suceder es cómo recuperar ese dinero, cómo invertirlo dentro de la obra pública que tanto necesita el país y llevar a todos los cómplices de esta trama ante la justicia. Porque de hecho circulan, ¿no?, en medios mexicanos versiones de colegas tuyos, analistas sobre el tema, que dicen que esto pone en evidencia ya el fracaso del caso Odebrecht, porque a fin de cuentas ya no lo apapachan como tal, los ha estado engañando, no hay nada en concreto, pasa y pasa el tiempo, que es un poco lo que estás ya diciendo, ¿no? Pero creo que es una postura que tiene pies y cabeza, ¿no? Claro, son más de 15 meses que han iniciado la investigación, la fiscalía no puede cerrarla. Somos de los pocos países en América Latina donde han sido nombrados altos políticos, gobernadores y legisladores actuales, pero también servidores públicos de altos vuelos del sexenio anterior y no han caído. En otros países, específicamente en Sudamérica, han caído presidentes y aquí ni siquiera tenemos eso. Lo que tenemos en todo caso son 2 personas en prisión preventiva. Evidentemente Emilio Lozoya, a partir de ayer, que ya duerme en el reclusorio norte, en el dormitorio 10, pero al mismo tiempo tenemos al ex senador Jorge Luis Lavalle. Fuera de eso, Rubén, no tenemos más. No está el dinero devuelto a las arcas públicas, no hay más personas que estén involucradas en audiencias judiciales, vaya, ni siquiera órdenes de presentación para que comiencen a hablar sobre lo que realmente sucedió. Así que yo diría, pues, si esto es una victoria, qué baja está la vara para la justicia mexicana, ¿no? Pues sí, fíjate, hablas de países sudamericanos y recordábamos antes de entrar al aire que incluso hubo un suicidio, ¿no? El de Alan García, expresidente del Perú, vinculado con Odebrecht. Tú escribiste algo que me llamó mucho la atención ya, que no aceptó la cena, que no aceptó, que le daban nopal con queso y que dijo, no, llévense eso. Y que, ¿cómo pasó la primera noche? ¿Cómo sabes eso de que no aceptó la cena, Lozoya? Bueno, querido Rubén, pues a lo largo de más de 10 años de cubrir crimen organizado, tengo buenas fuentes dentro del sistema penitenciario, en casi todos los reclusorios, y me narraban justamente cómo habían sido las primeras horas de Emilio Lozoya en el reclusorio. Yo te diría que la larga primera noche de Emilio Lozoya, ya como uno de los internos, como un interno más de los más de 7,350 que tiene este reclusorio al norte del país, inicia por la tarde, cuando después de que el juez de control le dicta la prisión preventiva, él camina por el túnel que conecta los juzgados con el reclusorio, un túnel maloliente, oscuro, porque además mucha gente ahí se orina literalmente, Rubén, del miedo o incluso vomita del miedo. Y una de las fuentes que me relatan esta estancia de Emilio Lozoya me cuenta que, bueno, hay una transformación muy impresionante cuando Emilio Lozoya debe
dejar el saco de una marca seguramente muy buena, de un muy buen diseñador, y tiene que ponerse el uniforme color caqui que se le da a los internos que todavía esperan sentencia judicial en el reclusorio. Y hay dos cosas que además creo que marcan muy bien o exhiben muy bien cómo Emilio Lozoya no esperaba pasar la noche en prisión. Lo primero es que él pide que además del uniforme, que es pues, la casaca, el pantalón, se le permita una chamarra porque no está listo para pasar frío dentro de la celda. Y segundo, que le permitan quedarse con los zapatos, que tiene unos zapatos de vestir, porque no lleva otros zapatos más cómodos para quedarse, no estaba preparado para eso. Y las dos cosas se le conceden y se queda con los zapatos, pero sin agujetas, que es un protocolo dentro de los reclusorios para evitar que alguien utilice las agujetas para suicidarse. Inmediatamente después, Emilio Lozoya pasa a una revisión médica, un poco para descartar que esta supuesta neumonía que tenía, con la que evadió la cárcel cuando fue extraditado a México, pues ya hubiera superado esta condición, y además se le hace una prueba PCR para descartar que estuviera contagiado por COVID-19. Él está mientras en este dormitorio 10, donde pues, está en una celda que mide 6 metros cuadrados, 2 metros y medio de alto, con un baño sin puerta, un retrete sin tapa, donde no va a poder estar en la oscuridad completa porque hay que estarlo vigilando 24 horas para que nadie le haga daño y para que él mismo no se haga daño. Y ya casi al final de la noche es que le ofrecen una cena que él rechaza y que además, Rubén, creo que marca muy bien el contraste entre el Emilio Lozoya que era y el Emilio Lozoya que es, porque 24 días antes, ahora 25 noches antes, estaba cenando pato pequinés en el UNAM y ayer le ofrecen nopales con queso. Y en vez de los vinos caros a los que estaba acostumbrado, le ofrecen un té de manzanilla sin azúcar. Mis fuentes que estaban cercanos a Emilio Lozoya me cuentan que él lo rechaza los alimentos, al menos hasta las 9 de la noche no había comido nada, pese a que seguramente tenía mucha hambre porque la audiencia únicamente comió unas cuantas nueces y una fruta deshidratada con una botella de agua que cargaba su madre. Y bueno, así es como él pasa la primera noche, muy cerca, además, déjame decirte, de la estancia del ex senador Jorge Luis Lavalle, a quien Lozoya incriminó dentro del caso Odebrecht, y también muy cerca de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, y de el abogado Juan Collado, que formó parte por mucho tiempo del círculo cercano del priismo más importante de los años 90, por cierto, amigo de su padre. Híjole, oye, por último, ¿por qué el cinismo de haberse dejado exhibir en el restaurante chino? Porque no creo que sea tan tonto como para no saber que podía ocurrir, tal vez no por la periodista, sino por cualquier otra persona y que lo balconearan. Y le había pedido a la fiscalía, según dicen, que mantuviera un bajo perfil. O fue calculado por algún motivo, como un reto, pues ahora yo salgo y que me vean. O sea, y ahora, por ejemplo, el estar engañando a la fiscalía, como parece ser, aunque el presidente pide confianza en la fiscalía y que crean lo que está haciendo el fiscal. Esa otra parte también, ¿qué opinas? Yo creo que no es ni siquiera un reto ni una tontería. Me parece que Emilio Lozoya forma parte de esta élite política que siempre se creyó intocable, pero no únicamente desde que entra al servicio público, sino que es la historia de su vida y la de su árbol genealógico. Él es nieto de un gobernador interino en Chihuahua de quien dicen que robó mucho dinero. No podía afirmarlo, pero tampoco lo descartaría. Y además es el hijo de alguien que fue secretario de Estado en los tiempos de Carlos Salinas, quien dice que un negociazo privado con la energía. Emilio Lozoya Talman. Exactamente. No lo sé, pero tampoco lo descarto. Y además se movía con una total impunidad y se sentía el rey sin corona dentro del gabinete de Enrique Peña Nieto. Así que me parece que no solamente un reto, no solamente es un desafío, sino que lo que hizo es sintomático de estas élites en la política mexicana que sienten que no importa lo que hagan, no importa cuántos desfalcos hagan, cuánto dinero roben, qué tan cínicos sean, la justicia no los va a alcanzar como al resto de la población. Así que yo creo que es un reto que evidentemente enoja al fiscal Alejandro Gertz Manero, quien termina por enfurecer y aventarle toda la carrocería de la fiscalía porque ha roto ese pacto verbal que había hecho con la fiscalía. No pasarse de listo, mantener un perfil bajo y evidentemente no lo cumplió. Caray, Oscar, pues así están las cosas. Vamos a esperar a ver qué ocurre, cómo evoluciona este asunto en los próximos días, semanas, meses, a ver qué ocurre. ¿Algo que quieras agregar sobre el tema?
No, Rubén, básicamente, bueno, a pesar de que hemos visto un episodio más en la interesante trama Odebrecht, evidentemente el caso no está muy lejos de terminar. La defensa de Emilio Lozoya, a cargo de Miguel Ontiveros, tiene 30 días más para aportar pruebas a favor de su cliente. Y ahora sí se van a jugar el todo o nada. Es el resto de lo que tiene Emilio Lozoya para poder salvar el pellejo. En 30 días veremos si tiene las pruebas contundentes y verificables para poder lanzar al resto de sus cómplices, incluido probablemente el expresidente Enrique Peña Nieto. Lo veremos en los próximos 30 días. Que mientras tanto anda ahí viajando con Tania, escondiéndose detrás de Tania, pero lo delata el copete. Peña Nieto, es parte del comportamiento de las élites, es parte de ese mismo comportamiento de Emilio Lozoya, de sentir que pueden exhibirse, que pueden salir a tener un alto perfil sin que haya un costo político o judicial en su caso. Veremos cómo se desarrolla esta trama, pero difícilmente... Oscar Banderas, te agradezco muchísimo por estos comentarios para poner en contexto el tema. Gracias, muy buenas noches, Oscar. Gracias, querido Rubén, buenas noches. Y muy interesante lo que nos platica Oscar. El presidente de la República